La Guerra Civil Rusa. La podemos dividir en distintos puntos. ¿Qué provocó? Luego, los contendientes principales, en los que se encuentran el ejército blanco, el ejército rojo, el ejército verde, la minoría contra rusos y las intervenciones extranjeras. El siguiente punto es qué significó la victoria bolchevique. Después, el radicalismo bolchevique, después las primeras consecuencias de la guerra y, por último, el desastre demográfico. ¿Qué provocó la guerra civil? La guerra civil rusa provocó la desintegración total del Estado y de la sociedad rusa. Ahora pasamos a los contendientes principales. Primero nos encontramos con el ejército blanco, que está formado por los zaristas. Siguiente encontramos el ejército rojo, que está formado por los bolcheviques. Después nos encontramos con el ejército verde, formado por los campesinos. Y por último las minorías nacionales, que está formado por minorías étnicas y nacionales de todo el país. A estos componentes se le tenemos que añadir un quinto componente, formado por las intervenciones extranjeras. Todos estos componentes tuvieron una lucha de todos contra todos. El ejército blanco. El ejército blanco tenía un sistema de gobierno monárquico, el zar. Estaban apoyados por potencias extranjeras, Francia, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos principalmente. Dominaba gran parte del territorio, pero no estaba centralizado, sino que estaba dividido. No tenía nada que ofrecer sino a la población, sino la vuelta a un antiguo régimen, la restitución de las tierras a los antiguos propietarios y la negativa a cualquier concesión a las minorías nacionales. Los autores eran autores de pogromos antisemitas, 150.000 muertos hubo, con una violencia que no se había visto en Europa hasta la fecha. Y usaron una violencia extrema contra nacionalistas, demócratas, judíos, sindicalistas, revolucionarios, moderados y conocido como el terror blanco. El ejército rojo. Era conocido como bolcheviques, controlaban solamente un territorio del tamaño del antiguo Principado de Moscú, cercado de todas partes, pero contaba con las siguientes ventajas. Era superior en disciplina y organización, tenía posición central, formaba un bloque cohesionado, controlaba ambas capitales, Moscú y Petrogrado, y tenían las mejores carreteras y vías de ferrocarril. El ejército rojo restableció el servicio militar y aplicó una disciplina de hierro hacia los enemigos y los desertores. Usaron una violencia extrema contra mencheviques, anarquistas, socialrevolucionarios, liberales, demócratas, blancos, nacionalistas, pacifistas, budistas, y esto es conocido como el terror rojo. Ahora pasamos al ejército verde. Como he dicho antes, estaban compuestos por campesinos. Estos rechazaban el reclutamiento en ambos ejércitos, las requisas forzadas y la restitución de las tierras a los antiguos propietarios. Estaban por todo el territorio, se nutrían de los desertores de ambos ejércitos, se agrupaban en los bosques y eran amos de territorios inmensos, como Siberia Oriental, donde controlaban hasta 1 millón de kilómetros cuadrados. Otro contendiente era las minorías contra los rusos. Tenía una debilidad frente al poder central. Varias naciones proclamaron su independencia o lo intentaron fallidamente, como Finlandia, Polonia, Ucrania, los países bálticos, Georgia. Muchos territorios y etnias vieron una oportunidad de emanciparse del poder ruso. Aunque eran minorías, pero en Rusia existían más de 100 tipos de nacionalidades diferentes. Había indoeuropeos, túrquicos y otros como los caucásicos. Luego pasamos a las intervenciones extranjeras. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, en 1918, las potencias extranjeras tenían un contagio de la revolución de sus países y apoyaron aún más al ejército blanco suministrándole armas. De 1918 a 1920, la Rusia roja se vio sometida a un drástico embargo por parte de las potencias capitalistas. Pero al caer derrotado el ejército blanco, dejaron de intervenir en el país. En 1920, la Segunda República Polaca invadió Rusia para establecer sus fronteras más allá de la línea Curzón. El ejército rojo contraatacó y salió victorioso creyendo que exportaría su evolución al resto de Europa, pero Polonia repelió el ataque gracias al apoyo de los obreros polacos. Ahora pasamos al tercer punto. ¿Qué significó la victoria bolchevique?
supuso hundimiento. Rusia se volvió estaba arruinada y exhausta tras la guerra y la revolución, porque Rusia, como sabemos, al principio participó en la Primera Guerra Mundial, pero en 1917, tras la guerra civil que se estaba produciendo, precisamente decidieron abandonarla y entonces tenían las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de la guerra civil. Tuvieron una reconstrucción. Los bolcheviques reconstruyeron un Estado bajo la autoridad de un partido único, sin rivales ni enemigos, y era dotado de un poder absoluto. La falta de libertades supuso falta de libertades, ya que se impuso un Estado policial en torno a la Checa y significó violencia institucional, ya que empezó a fraguarse el terror rojo que hemos mencionado anteriormente. Cuarto punto, hablamos del radicalismo bolchevique, bastante breve porque se puede resumir en que la guerra radicó al régimen bolchevique. Como hemos dicho antes, provocó el terror rojo, perseguían a muchas formas de gobierno. Y ahora empezamos a hablar de las primeras consecuencias de la guerra. Primero, pues, consecuencias políticas. Era un país que, bajo el gobierno de un partido único cada vez más monolítico, que usó a la policía y al ejército para suprimir a cualquier oposición, que provocó el aislamiento político internacional. Pasamos a las consecuencias económicas: nacionalización de todos los comercios, la banca, la industria y el artesanado. Hubo una colectivización de las viviendas, hundimiento de la moneda. Se instauraron potentes dirigismos sobre la economía y los obreros. Una debacle de la producción y un hundimiento del nivel de vida. Ahora las consecuencias sociales. Hubo fusilamiento de huelguistas y depuración de sindicatos. Hubo una pérdida de poder de los soviets. Se aplicó la despenalización de la homosexualidad. Hubo mejora del estatus social de la mujer. Se crearon orfanatos para educar a los niños bajo el espíritu socialista. Y se exiliaron antiguas élites como la nobleza, iglesia y alta burguesía. Y por último, las consecuencias culturales: alfabetización del pueblo, por producción de obras y carteles exaltando la revolución bolchevique, y florecimiento de corrientes de vanguardia, características de arquitectura, pintura, cultura. Y por último, el desastre demográfico. Desde 1914-1921, uniendo toda la participación en la guerra mundial y la guerra civil, hubo un total de 13 millones de muertes. La Primera Guerra Mundial, la muerte de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil suman 2,5 millones de muertes, 5,5 millones de muertes por hambre y 2 millones por epidemia de tifus. La consecuencia demográfica tras tantas muertes fue una disminución de la población del 3 al 5% aproximadamente y emigración. Clase dirigente y gran parte de los intelectuales exiliaron o se desterraron.